Vamos iniciando nuestra clase de hoy, que va a ser la última. Comentar lo siguiente antes de iniciar. A ver, he estado revisando un poquito los prácticos, los primeros prácticos que me presentaron, los exámenes de los que dieron primer parcial, también se les ha respondido. Es bueno que revisen su correo. Si hay algún tipo de observación, me lo hacen saber a través del correo. Si, si hay alguna observación con la revisión que se hace tanto de sus exámenes o prácticos. Eh, Se va a seguir con la revisión de los demás prácticos que se hayan ido presentando y se les va respondiendo. En lo último que habíamos visto, voy a compartir un archivo. Voy a compartir un archivo. Vimos el dibujo detallado de una rosca en B con estos datos. Teníamos diámetro 2 pulgadas, paso un tercio de pulgada, escala 2 en 1, unidades en milímetros. En el video de la clase, en el video de la clase, de esa clase, de la última que pasamos, le he adicionado al video para que lo puedan revisar. Por favor, lo buscan ya está subido el video de esa clase, lo buscan por la fecha de la última que pasamos. Entre medio de la grabación de la clase se le ha adicionado este ejercicio, que es lo más básico, que viene siendo la representación simplificada y esquemática para el siguiente perno. Habla de cuando trabajamos con perno hasta 1 pulgada, nos pide una representación simplificada con un diámetro de media pulgada y una representación esquemática con un diámetro de 3/4 de escala 1 en 1. Y en esa grabación está incluido este video donde nos muestra paso a paso cómo se dibuja los dos tipos, la forma simplificada y la forma esquemática, que esto en realidad lo teníamos que haber visto previo al dibujo de manera detallada de lo que son roscas de pernos o tornillos. Entonces, si pueden, por favor, lo revisan y a manera de práctica lo hacen estos ejemplitos, estos ejercicios que están en esa grabación. Después habíamos visto este tipo de representación, vimos que es cuestión de seguir los pasos y al final se llega al dibujo terminado. Lo que quiero ver, hay otros dos ejercicios para hoy, que son una representación detallada de una rosca cuadrada y una rosca trapezoidal o tipo ACME. Pero antes de ver esa parte práctica, quiero ver un poquito en cuanto a lo que son la parte conceptual. De todos modos, esta parte conceptual, que es como conocimiento general, se los voy a pasar si es que no está en el material de teoría, se los voy a acomodar y se los voy a pasar en un archivito para que lo tengan. Nos habla los tipos de tornillos según el tipo de cabeza, se clasifican de la siguiente manera: cabezas hexagonales, cabezas cuadradas, lo que es en la industria. Eh, Nos dice respecto a las hexagonales y cuadradas, el estilo de cabeza más común es el hexagonal. En la parte de metalmecánica es muy común, pues ofrece mayor resistencia, facilidad introducción por torque. Además que todas las herramientas en su mayoría son uniformizadas a este tipo de cabeza hexagonal. Hay otros que se denomina de cubierta. Este tipo de cabeza se usa muy comúnmente en conexiones eléctricas porque su corte inferior impide que el alambre trenzado se desamarre. Hay otros tornillos de rondana o aleta. Esta forma de cabeza elimina la necesidad de un paso adicional de ensamble si se requiere de una arandela. Cuando hablamos de rondana o aleta, no hace más que la referencia a lo que son arandelas. Después, ¿qué más tenemos? En cuanto a tipos de tornillos, voy a ponerlo en modo presentación. Todo este material, por si acaso, se les va a pasar el PDF. Por último, este archivo en PDF se los voy a, perdón, este archivo que es de PowerPoint, se los hago como PDF y se los envío. Aquí tenemos unos gráficos de lo que son los tipos de, los tipos de tornillos, pues son los tipos de agarre que tenemos.
y según el tipo de agarre se clasifican de la siguiente manera, como se observa en la siguiente imagen. Tenemos la cabeza hexagonales cuadrados y todo este tipo de agarres que se tienen. Cabeza hexagonal así tipo Allen, ranurada como para desarmador plano, tipo Phillips, lo que viene siendo estrella, y montón de tipos de llaves que se han normalizado a nivel internacional. Esta Torx es muy común, es parecida a la cabeza de llave Allen, pero que se le utiliza mucho en la industria americana. Igual como conocimiento se los presentamos por ahí. Representación de tuercas. Los términos habituales, regular y gruesa o fina y gruesa, que se usan para describir el espesor de las tuercas, se reemplazan por los términos de estilo 1 y estilo 2, cuando habla en tuerca. Eh, Vamos a verlo de modo más gráfico. Para las representaciones de tuercas se sigue un procedimiento tanto para este estilo 1, que son estas tuercas de aquí, la que ya sea que son ranuradas o sin ranura. Esta ranura en realidad es una especie de chavetero, una especie de seguro para poner seguro de que no se afloje la tuerca. Esa es la finalidad de las que vienen ranuradas. Y aquí nos muestra paso a paso cómo se dibujan lo que son las cabezas de tuerca. La anterior era cabeza cuadrada y este es la imagen como nos muestra cómo se dibuja una tuerca con la cabeza hexagonal. Se trabaja sobre la base de los 3/4 partes del diámetro del perno. Si este es el diámetro exterior del perno, para dibujar la cabeza, 3/4 partes de ese diámetro se toma como si fuese el radio. Se traza una circunferencia, se dibuja el hexágono y se van siguiendo los pasos que nos va mostrando aquí. Paso 1, paso 2, 3, 4 y 5. Después del hexágono se trasladan estas líneas hasta cortar a estos puntos y con las escuadras se van trabajando y se le da esta forma hasta con el chanflecito que tiene, igual como cultura general simplemente. En cuanto a tipos de rosca, la rosca en vez la que hemos visto para el sistema métrico. Ahí está otra rosca que es la rosca cuadrada que comentaba. Voy a resaltar el cursor. Una rosca de nudillos que se le utiliza mucho en los soquetes, en los focos de iluminación. Son como unos redonditos las roscas. Y esta trapezoidal o tipo ACME, que es la que también vamos a ver en detalle cómo se trabaja. Son muy parecidas en cuanto a la ACME y la cuadrada. Elementos normalizados. ¿A qué se refiere elementos normalizados? En el lenguaje técnico, estos elementos constructivos se le denomina aquellas piezas con las cuales pueden componerse o construirse máquinas. Si estas piezas se van a emplear una sola vez, o sea, si estas piezas se van a emplear una sola vez, dicho de otra modo, se emplearán únicamente para una determinada máquina. Tendrán que fabricarse por lo general de acuerdo a un dibujo especialmente confeccionado para esa pieza o elemento. Pero ahora sí, pero si estas piezas constructivas se van a emplear repetidamente y no solamente en una máquina, sino en grandes cantidades, lo que se hace es normalizarlas. Y hay piezas constructivas de uso tan generalizado que han sido normalizadas para toda la industria por la Comisión Alemana de Normas. Estas piezas se llaman piezas normalizadas o piezas DIN. La norma alemana es justamente la DIN, que a su vez después fueron sustituidas por lo que viene siendo la rosca métrica ISO, que es la Internacional Organización de Estandarización, que es la que se va manejando. Aquí nos habla un poquito sobre las normas, que no es muy relevante. Aquí nos da las abreviaciones de lo que significa la norma DIN, la norma ANSI, que es la norma americana, o el Instituto Americano de Normalización. Hay un montón de normas, por si acaso tenemos
La ISO, que es la Organización Internacional de Normalizaciones, es la que aglutina las diferentes normas. La mayoría de los países del mundo tienen sus organismos de normalización. Actualmente estos forman parte y están representados en la Organización Internacional de Normalización, que aglutina estos organismos. Después tenemos la STM, que es American Society for Testing y Materiales, que es americano, norteamericana. INNORCA, por el habla hispana, para países como Brasil, por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas ABNT, Argentina por la norma Irán, Bolivia con el Instituto Boliviano de Normalización, que es INNORCA. Tenemos la norma española, que es la UNE, que en realidad son en los afanes de normalizar lo que vienen siendo los elementos, ¿no? Después tenemos la designación de lo que son las roscas. En la industria vamos a encontrar nosotros dos tipos de roscas. Cuando les toque a ustedes desenvolverse en el ámbito laboral, o se van a topar con roscas que son en pulgadas del sistema americano. Tanto Estados Unidos, Canadá utilizan mucho, diseñan toda su maquinaria, las ensamblan con roscas que están diseñadas en pulgadas. Y la norma ANSI, que es la que regula este tipo de roscas. Para el sistema, para el resto, lo que es normas DIN y el resto, vehículos japoneses y todo lo demás, las roscas métricas, la que se utiliza es el otro grupo de roscas. Entonces, cada tipo de rosca tiene su manera de denotarla, que básicamente se resume de la siguiente forma. Para las roscas en pulgadas, hace una clasificación en función al tipo de rosca. Si se trata de una rosca serie gruesa, la denomina como UNC, rosca de serie fina, UNF, y hay una serie de rosca extra fina que viene siendo UNEF. Para este tipo de rosca en pulgadas hay tres tipos de rosca externa. Hace referencia 1A. Cuando hablo de rosca externa, viene siendo la rosca que va en el perno. Y cuando hablamos de rosca interna, es la rosca que va en la tuerca. Para denotar la rosca que va en el perno, se lo denomina con la letra A. Y para denotar la rosca que va en el perno, se lo denomina con la letra mayúscula B. Y la numeración esta que viene desde 1A, 2A, 3A, viene siendo la permisividad o tolerancia en cuanto al montaje. Para el caso de la 1A, 1B, estas clases de roscas producen el ajuste más pobre, o sea, tienen mayor holgura, mayor juego en el ensamble. Las clases B, aquí corrigen por favor, 2B, perdón, está bien, 2A y 2B tienen ajuste medio, y lo que son la clase A y 3B, estas se emplean para productos comerciales de grado excepcionalmente alto. Lo que es el ensamblaje de aviones, avionetas, casi la mayoría se rige a este tipo de ajustes, 3A y 3B, para evitar que no tenga holgura en el montaje y se les aflojen algunas piezas. Para la designación de roscas en pulgadas se procede de la siguiente manera. Se comienza por anotar el diámetro nominal o mayor en forma decimal, no como quebrado, con un mínimo de 3 cifras decimales y máximo 4. Se sigue con el número de roscas por pulgada, seguido a la forma de la rosca y serie, y seguido se anota la clase de ajuste o número de letras para anotar una rosca, para designar una rosca en detalle. Vale decir, el sistema americano denota 0,75, esto es como 3/4 de pulgada, con un guión que viene siendo el diámetro del perno. Con un guión separa lo que viene siendo el número de roscas o hilos por pulgada, lo que es el paso. Después tenemos el tipo de rosca, si es serie gruesa, serie fina. Otro sistema de designación, se puede aumentarle aquí el tipo de ajuste que va a tener este perno. 2A, dijimos desde 1A, 2A, 3A. Y para roscas internas se utiliza la letra B. ¿Qué más tenemos por acá?
Esto por si acaso es más como una parte conceptual, por eso lo vemos así, así de pasadita. Para las roscas métricas se hace un poco más simple la designación, donde nos dice se agrupan en combinaciones de espacio diametral que se distinguen una de otra por el paso aplicado para diámetros específicos. El paso para las roscas métricas es la distancia entre puntos correspondientes en dientes adyacentes, vale decir, entre hilo y hilo, eso viene siendo directamente el paso. Además de la serie gruesa y fina, existe una serie de pasos constantes. Veamos cómo la hace la designación, que es mucho más sencillita. Grado y clase de rosca hace referencia al ajuste de un tornillo, que es la cantidad de espacio libre entre la rosca interna y la rosca externa, vale decir, la tolerancia o permisividad que tienen entre ellos, la holgura que tienen entre ellos. Se han establecido grados de tolerancia para cada uno de los elementos principales de una rosca, paso diametral y cresta diametral. El número de grados de tolerancia refleja el tamaño de la tolerancia. En cuanto a las roscas métricas, tenemos para roscas externas y roscas internas, posición de tolerancia E, permisividad grande. G, lo único que cambia, si se fijan, en vez de la 1A, 2A, 3A, aquí nos habla de tolerancia E, permisividad grande, igual que el 1, permisividad pequeña G y sin permisividad H. Y para roscas internas hablamos de tuerca, permisividad pequeña G, mayúscula, y sin permisividad H, de una manera diferente de denotarlo, pero que en realidad apuntan a lo mismo. Aquí esta partecita, por favor, atiendan. Si este es un perno, directamente para el sistema métrico, en lo que son manuales y folletos de elementos normalizados en cuanto a pernos, van a encontrarse con esta situación para el sistema métrico, para rosca métrica. M, que hace referencia a que trata el sistema métrico, seguido de eso va el diámetro. Directamente no se complica tanto por los hilos por pulgada. Va al diámetro 16 milímetros, lo separa por una X el paso lo anota. Entre hilo y hilo tenemos 1.5 milímetros, se lo anota el paso. Es muy común aumentarle aquí a esta denotación lo que viene siendo, voy a ver si puedo habilitar esto para rayar, separado por una X, lo que es la longitud de perno, que es muy común. M16 por 1.5, que es el paso, por, que sería un perno de 50 milímetros. Y en algunos casos, por una X se le separa lo que es la longitud de rosca. Por decir un ejemplo, que tenga de rosca no hasta el fondo, sino simplemente hasta unos 30 milímetros. Entonces puede ir adicionándole a esa denotación, además del diámetro, el paso, la longitud del perno y la longitud de rosca. Otra forma más exquisita de denotar es donde se les pone la permisividad o tolerancia al montaje, 5G, 6G, en función al tipo de trabajo que se vaya a desarrollar o en lo que vaya a desempeñarse este elemento. Sigamos, ¿qué más tenemos por aquí? Es muy común ya los pernos manejarlos por tablas. Entonces, con el uso de tablas, vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice representación de una misma atornillada con agujero pasante de las piezas 1 y 2, pieza 1, pieza 2, agujero pasante. Está el perno, la cabeza del perno hexagonal. Aquí está la tuerca, punto 4 su arandela, son simplemente ejemplos. ¿Y cómo se lo denota? Lo vamos a ver en la siguiente. Estos datos, si yo voy sumando 25 milímetros la pieza 1, más 50 milímetros la pieza 2, más 3 milímetros lo que es la arandela, más los 10 milímetros que tiene que pasarme de holgura, más los 12 milímetros de la tuerca, al final me hacen una longitud como de 50 milímetros. Y todo esto se lo maneja con tablas. Hay unas tablitas que nos dan estos valores, que ese debe valer tanto para el diámetro, en este caso el diámetro 12 milímetros,
¿Dónde están las tablitas? Por aquí, que es la que se acostumbra a manejar. Teníamos ahí los valores de S, de E, y en función a los diámetros, fíjense que los diámetros van 4 milímetros, 5 milímetros, eh, 7, que no es muy común, 8, de ahí salta 10, 12, 16, creo que aquí sí se ve. No, no está completa la tablita, pero son las tablitas que se utilizan para, volvemos a este ejemplito para no confundir mucho, para hacer la denotación. Por ejemplo, aquí la denotación de este tornillo decíamos que es sistema métrico 12 milímetros de diámetro externo por 1,75, que viene siendo el paso seguido la longitud del perno 55 milímetros, seguido la longitud de rosca 30 milímetros, y habla de un tornillo de cabeza hexagonal, si fuese el ejemplito que estamos viendo aquí, para este ejemplito. Y aquí es otro tipo de cabeza, no es hexagonal, sino viene siendo una cabeza tipo Allen, que se le denomina, es un hexágono como invertido, como que lleva un hueco en la cabeza más bien. No dice representación de una atornillada con agujero ciego. ¿Qué quiere decir agujero ciego? Este agujero no es pasante, no la bandea, no la traspasa la pieza 2 como nos muestra esta gráfica. Entonces agujero ciego, con todas las cotas características necesarias. Hablamos de que aquí tiene un espesor de 38 milímetros, la pieza de abajo tiene como 60 milímetros, y nos va dando todas las medidas que se necesita para el dibujo. Es más como conocimiento general simplemente. Son las tablitas que se utilizan. Voy a ver si lo tengo este material, se lo comparto a su grupo de WhatsApp. Las tablitas completas que les puede servir más adelante. Bien, voy a volver a la diapositiva donde nos muestra lo que es la representación. Por favor, copiense este enunciado. Ejercicio número 3 nos dice realizar la representación detallada de una rosca cuadrada para el siguiente perno. Diámetro 1,5 pulgadas. Paso 3, escala 2 en 1, unidades en milímetros. Mientras van copiando eso, por si acaso la fecha de exámenes mantiene para lo que es el segundo parcial. Había un ejercicio que se les dio para poder eximirse, no lo he revisado todavía, por favor. Yo creo que más tardecito lo reviso, y se van a fijar en su correo. Los que lo hayan resuelto bien van a tener la respuesta de que están eximidos, y con los que no estén eximidos nos estaríamos viendo en el segundo parcial, y bueno, y después en el final. Sus prácticos, por favor, vayan resolviéndolo. Esta unidad 5 va sin prácticos para no complicar. Esta unidad iría sin práctico por si acaso. Entonces, copiémoslo este enunciado y vamos a ver la resolución de este ejercicio paso a paso a través de la resolución de un video. ¿Me confirman, por favor, cuando lo tengamos copiado?
Estas imágenes, por si acaso, son netamente ilustrativas, no es necesario copiarlo. Entonces pasamos a ver lo que es la resolución de este ejercicio. Voy a silenciar el audio para evitar que se nos entrecorte lo que es la reproducción. Vamos a ver el ejercicio número 3. Estamos viendo lo que es la representación detallada de roscas en este tipo. Vamos a realizar la representación detallada de una rosca cuadrada. ¿Qué datos vamos a tener para este caso? El diámetro igual a 1,5 pulgadas, el paso 3 kilos por pulgada, la escala en la que vamos a trabajar 2 en 1, unidades en milímetros. Si hacemos el cálculo del paso, que es algo que lo ocupamos mucho, nos dice que en 1 pulgada van a entrar 3 hilos. Eso es igual a 0,333 pulgadas si lo llevamos eso a centímetros o a milímetros, estaríamos hablando de que eso es lo mismo que decir en centímetros 0,85 centímetros, o si lo expreso en milímetros 8,5 milímetros. Esto es lo que voy a anotar en el dibujo, pero debido a la escala que estoy trabajando 2 en 1, en el dibujo se va a apreciar doble, simplemente por la escala. Se va a apreciar como de 16,9 milímetros, pero no se anota en ninguna parte, por eso lo coloco entre una nubecita verde, solamente como referencia, que debido a la escala debo dibujar de este tamaño, pero se anota como este tamaño. Voy a ocupar también para el dibujo el cálculo de la mitad del paso, que es paso dividido entre 2. El paso dividido entre 2 me va a dar un valor de 4,25 milímetros. Cuando lo lleve a escala, debido a la escala se va a ver como de 8,5 milímetros. Lo mismo, no se anota esto en ninguna parte, solamente figura esto de aquí. Y el diámetro que es 1,5 pulgadas, es lo mismo que decir en forma decimal, 1,5 de pulgada. Si hago el cálculo, 1,5 multiplicado por 2,54 me va a dar en milímetros como 32,5
38.1 milímetros. Lo mismo, para dibujar a la escala 2 en 1, multiplico por 2, es la escala de impresión que me pide, y va a tener una medida 76.2 milímetros. No se notan en una parte, pero sí se dibuja de ese tamaño. Con eso inicio la representación propiamente dicha. Voy a trazar dos líneas horizontales que van a tener una separación aparente por la escala del 76.2, pero que se llama 38.1. Voy a dibujar de derecha hacia izquierda, por lo tanto aquí hago un cierre. ¿Cuál será la longitud de este perno? No es relevante para este caso. Hago un corte aquí. Y la longitud de rosca sí la tenemos que definir. Como longitud de rosca, vamos a dibujar solamente 2 pulgadas. Vale decir que desde aquí, hacerlo con otro color, voy a medir longitud de rosca 2 pulgadas. Vale decir que aquí voy a hacer un cierre. Voy a venir dibujando las roscas hasta este punto simplemente. Primer paso, trazamos simplemente el diámetro mayor o diámetro externo. El diámetro externo, ¿cuánto mide en milímetros? 38.1 milímetros, pero se ve de mayor tamaño debido a la escala. Después de eso, vamos a dibujar su eje de simetría, vale decir el punto medio entre el diámetro mayor de arriba y el diámetro mayor de abajo. Vamos a dibujar un eje de simetría en una línea de trazo y punto. Una línea de trazo y punto. Seguido de eso, voy a tomar esta medida de P medio, que son 4.25 por la escala, son 8,5 milímetros, y voy a marcar aquí
P medio, P medio, y voy a hacer una línea horizontal en todo el sector donde va la longitud de rosa. Vale decir que aquí tengo una distancia igual a P dividido 2, que vale 4,25 milímetros, pero en realidad se ve más grande. El medio se está dibujando como de 8,5 milímetros de este punto a este punto. Lo mismo abajo. Abajo se repite exactamente P medio. P dividido 2. Continuamos. Y voy a hacer divisiones tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo iguales a P medio. Voy haciendo divisiones P medio, P medio, P medio, P medio, puras divisiones de P medio. Puras divisiones iguales a P medio. Esta división es la que está un poquito más grande, la voy a corregir. Y la última ya me saqué por donde vamos a dibujar. Y esas mismas divisiones las voy a marcar en esta parte inferior. Voy a hacer la marca, ¿no? Las divisiones iguales a tener. Bien, son puras divisiones iguales a P medio. Voy a cortar para que vaya quedando clara la figura. Que de este punto a este punto, todas estas divisiones son iguales a P dividido entre 2, P dividido entre 2, que vale, dijimos, 4,25 milímetros. Vamos todos dibujando hasta ahí, por favor. Después vamos a hacer trazos en líneas diagonales. Por favor, atendemos esta partecita
¿Cuáles son los trazos? Desde la parte inferior, este vértice, voy a unir con la primera marca. Fíjense, voy a unir este trazo con la primera marca que tengo arriba. Estoy trazando una línea diagonal desde el vértice que está al lado derecho, en la parte inferior, hacia la primera marca. Y voy a repetir esas líneas que son líneas paralelas. Fíjense en un procedimiento muy repetitivo. Me va solamente hasta esta parte que es el límite de la longitud de roca que voy dibujando. Para la realización de su dibujo, por favor, no es necesario contar cuántas líneas me están entrando a mí. Yo estas 2 pulgadas las he tomado de modo proporcional. Puede que ustedes tengan menos cantidad de líneas, pero simplemente respetamos las dimensiones y las medidas para elaborar ese dibujo. Por favor, aquí voy a pedirles nuevamente su atención para el siguiente procedimiento. Estas divisiones de P medio son exactamente las mismas que tenemos aquí abajo, ¿ya? Aquí abajo igual hay divisiones que son P medio, las divisiones de P medio. Voy a trabajar con par de líneas. El primer trazo que hice con la segunda línea inclinada. De ese par de líneas me vengo a la parte superior y voy a unir hacia el siguiente par libre. Vale decir, voy a tomar este punto con este punto y voy a hacer lo siguiente. Desde este punto hasta aquí solamente es visible y lo demás va como línea segmentada. Recorro la regla un poquito hacia atrás y aquí se invierte. Esta parte es segmentada, toda esta parte es segmentada y solamente este tramo es visible. Visible arriba, visible abajo. Voy haciendo exactamente lo mismo con el siguiente par que corresponde. Visible y segmentada hasta el final. Aquí cambia, lo visible es esto hasta el diámetro menor, que viene siendo P medio, y lo demás viene siendo segmentado hasta el final. Continúo por aquí, se invierte. Visible, y de ahí continúa segmentado. Aquí dijimos que se invierte, esto se hace visible y segmentado.
Fíjense, el procedimiento es muy reiterativo. Voy a darle hasta concluir. Va alternando la parte visible, primero visible, después la otra parte. Y en el inicio también tengo un trazo que lo visible en este punto y lo demás va segmentado. Continuamos. Lo siguiente que voy a hacer unas pequeñas marcas sobre las iniciales. Voy a mostrarles las marcas para darle un detalle de realismo que tiene nuestra pieza. Me voy a ubicar justo en este punto medio de aquí, que viene siendo exactamente el punto medio que tenemos aquí. Y es más, voy a necesitar todos estos puntos medios y estos puntos medios. ¿Qué voy a hacer? De estas marcas que tengo en los puntos medios, voy a tomar esta marca que tengo aquí con esta que está del lado visible con el lado no visible, si quieren llamarlo. Voy a hacer un trazo de este punto hacia este punto de aquí. Fíjense que ese trazo va a cruzar por el medio, por el eje de simetría. Desde aquí hasta aquí es visible y desde aquí hacia abajo es no visible, pero existe la línea. Que ubiqué el punto medio y de aquí sale una especie de dientecito, una especie de diente, tanto de la parte visible como la parte que no es visible. Lo mismo aquí le corresponde, esta parte sería no visible, pero existe. Y esta parte sería como visible. Salto al siguiente. Tomo este punto con este punto de aquí. Y aquí sucede lo contrario. Esta parte sí es visible y esta parte es no visible. Aquí se completa el dibujo y esto queda como segmentado. Entonces voy a tratar de repintar un poquito esto que queda como visible en trazo grueso. Viene siendo esto de aquí. Viene siendo esto de aquí. Allí. El siguiente trazo grueso también lo voy a repintar, que viene siendo ese de ahí. Y continúo haciendo lo que es visible. Lo mismo desde el punto medio hasta el punto medio.
visible, saltando una. La parte que no es visible no la voy dibujando para darle mayor claridad al dibujo final, y solo estoy dibujando lo que es visible. Aquí, para darle un poquito más de realismo, lo que podría hacer es borrar esta parte para que nos permita apreciar lo que es la parte del dibujo. Una así, otra más. Esta parte no lo voy a borrar para que quede como referencia cómo se construyó la rosca cuadrada. A esta parte me falta todavía hacerle este mismo detalle, pero aquí al lado contrario de la parte visible, justo a la mitad de este punto, va un trazo solo hasta la mitad y completa este diente. Salto uno, viene desde aquí hasta este punto y se lo dibuja de la mitad. Lo mismo aquí. Solo dibujaré la parte visible. La parte que no es visible ya evito hacerla para evitar que se me vean por las líneas segmentadas. Bien, esa es la representación detallada de una rosca cuadrada. Se ha mostrado paso a paso la forma en cómo se desarrolla este dibujo. Por favor, lo desarrollamos a escala en sus cuadernos para que lo tengan como apunte. Bien, esa fue la representación, entonces esa fue la resolución para este ejercicio 3. Si se fijan, se, se muestra aparentemente muy trabajoso, pero en realidad no es nada complicado, no es más que seguirle paso a paso los, el procedimiento que nos va mostrando. Hay como un ejercicio número 4. Bueno, a ver, antes de hablar del otro tipo de rosca. ¿Complica, se entiende, se puede dibujar? ¿Cómo les va yendo con el seguimiento del ejercicio que lo van desarrollando desde donde están? Por favor. Disculpe, ingeniero, ¿cuál es la longitud de la rosca? Ya la longitud de la rosca habla de 2 pulgadas, ¿no? Bueno, No le entendí. La longitud de la rosca es, en la medida de la longitud de la rosca al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la sí, medida de todo ese largo? sí, son estas 2 pulgadas, son las 2 pulgadas que hay que ir haciendo el procedimiento repetitivo hasta completar las 2 pulgadas en longitud. O sea, cuántos hilos nos irá a entrar, no tengo el dato, pero dibujamos hasta donde completemos esas 2 pulgadas que nos muestra el dato. Si bien es cierto, en el ejercicio que se resuelve, se lo va haciendo en detalle hasta cierta parte nomás, ¿no? Pero en el ejercicio consiste en dibujar cabalitos hasta las 2 pulgadas, justamente. Bueno, ingeniero, Bien, yo le voy a dejar esta pantalla unos 10, 15 minutos más para los que están dibujando. Hay otro tipo, les comentaba, hay otro tipo de rosca que es una rosca trapezoidal, muy parecida a la rosca cuadrada. Ese es como lleva la resolución como unos 25 minutos más, ya nos vamos a salir de lo que es el horario de clase.
ese se lo voy a agregar a lo que es la grabación de esta clase. En la grabación de esta clase lo voy a adicionar ese ejercicio 4 para que ustedes lo puedan revisar y lo tengan como conocimiento general. El otro procedimiento, ya no hay mucho misterio de que, por decir, en examen aparece el otro procedimiento. No es tanto así, sino más que todo es mostrárselos a ustedes para que tengan el conocimiento de que existen estos tipos de rosca. Entonces, por favor, se dan un tiempito y la grabación de hoy la visualizan para poder visualizar o conocer cómo es el procedimiento del otro tipo de rosca. No sé si hay dudas con este ejercicio, por favor, nos comentan. Yo lo entendí. Ya, perfecto. Entonces nos estaríamos viendo, si no hay más dudas de sus demás compañeros, nos estaríamos viendo directamente el viernes. Ahí les digo las personas que hayan participado para eximirse, ahí les digo los nombres de quienes están eximidos, y con los que no estén eximidos, daríamos su segundo parcial el viernes y el final según la fecha fijada. Los prácticos, si tienen pendiente de presentación, se puede presentar hasta este viernes, ¿no? Es la fecha que hemos acordado. No sé si hay dudas con los prácticos, ¿cómo les ha ido? Está bien, ingeniero. Bien, perfecto. Entonces, no es más conmigo. Nos estaríamos viendo el viernes, jóvenes, si no hay más duda. Bien, como les dije, quienes ya hayan terminado el ejercicio lo tengan y gusten retirarse, lo pueden hacer. Yo la dejo esta pantallita unos 10, 15 minutos más para los que siguen trabajando. Bien. Bien, nuestro ejercicio número 4 trata de la representación detallada de una rosca trapezoidal. Una rosca trapezoidal, o también conocida como rosca tipo ACME para el sistema americano. ¿Qué datos vamos a tener? Los mismos datos. Diámetro 1,5 pulgadas, el paso 3 hilos por pulgada, la escala a la que vamos a dibujar 2 en 1, unidades en milímetros. Hago los cálculos del paso, me dice que el paso en 1 pulgada entran 3 hilos, me sale este valor 0,85, el paso tiene en milímetros una medida de 8,5, a la escala a la que voy a trabajar 16,9, paso medio lo voy a necesitar, inclusive voy a necesitar una subdivisión de este paso medio, vale decir paso cuarto, el paso dividido entre 4. El diámetro 38,1 milímetros llevado a la unidad de milímetros, que son 1,5 pulgadas, la longitud de la rosca que voy a dibujar son 2 pulgadas. Con este diámetro mayor procedemos a dibujar dos líneas paralelas que representan nos representan justamente el diámetro mayor, que esas líneas las voy a tener por aquí. Por aquí un corte de dibujo, no necesito una longitud mayor para el dibujo, solamente preciso una longitud de rosca, igual a la pulgada.
longitud de rosca igual a 2 pulgadas, el diámetro mayor que tenemos que se llama phi es igual a 1 pulgada y 1/2, y expresado en milímetros, ese diámetro es 38.1 milímetros. Hasta ahí tenemos el dibujo y vamos a generar nuestro eje de simetría para este dibujo, que va a estar en este punto. La representación esta es muy parecida a la representación de rosca cuadrada, pero tiene su particularidad. Entonces vamos por favor siguiendo paso a paso este tipo de representación detallada. Similar a lo que hicimos para el anterior caso, hacemos una división para abajo igual a P media. Una división igual a P media. Tanto arriba como abajo. Y a esto le voy a hacer una subdivisión. A ver si lo voy a anotar. Tanto arriba como abajo, aquí hay una división que es igual a P medio. Si lo quiero con la medida, eso vale 4,25. Lo que se anota es 4,25 milímetros, pero se dibuja de un tamaño igual a 8,5 milímetros, que es lo que me manda la escala. Lo mismo abajo. Y aquí voy a hacer una subdivisión en el punto medio. Vale decir que voy a hacer una subdivisión igual a P cuartos, o 1/4 del paso. Y trazo otra línea. Lo mismo voy a hacer aquí abajo, y aquí voy a marcar esa cota como P dividido 4. Este valor dividido entre 2 nos va a dar 2,125 milímetros. Es por eso importante que lo dibujemos a escala, porque si yo voy a hacer una división desde aquí hasta aquí, 2 milímetros, no se va a apreciar ningún detalle. Por eso que dibujando a escala desde este punto a este punto, vamos a tener una separación como de 4,25 milímetros, que se va a apreciar debido a la escala. Lo mismo abajo, vamos a hacer división, lo mismo que hacemos arriba se repite abajo. Lo mismo que hacemos arriba se repite abajo. Y sobre esta línea del medio voy a ir haciendo divisiones iguales a P medio. Sobre esta línea del medio voy haciendo divisiones iguales, todas las divisiones iguales a P medio. Todas las divisiones iguales a P medio. Tanto arriba como abajo voy haciendo divisiones iguales a P medio. Y repito, tanto arriba como abajo, las divisiones que se realizan son iguales a P medios. Después, cuando tengo las marcas arriba y las marcas abajo, pongan atención por favor. Si utilizan dos escuadras, necesito hacer un trazo
De este modo lo voy a dibujar para que les quede registrado. Voy a establecer un trazo de este modo, donde aquí tenemos que ángulo. Aquí tenemos un ángulo de 45 grados. Si a este ángulo de 45 grados yo le sumo este ángulo de 30, vale decir que la coloco esta cuadra aquí. La coloco esta cuadra aquí. Que esta escuadra justamente tiene esta forma, y esta escuadra tiene un ángulo de 30 grados. Le sumo 45 más 30 grados, me va a dar un valor de 75, y para llegar a este ángulo recto, a esta vertical, para llegar a esa vertical, ¿cuánto me quedaría? Si desde aquí hasta la horizontal hay 90, menos los 75, me queda aquí 15 grados. Justamente esta es la línea inclinada que yo preciso dibujar en esta parte. Es por eso, por favor, que van a poner especial atención para ver cómo la generamos. Coloco esta escuadra aquí y me voy a ayudar con esta otra escuadra de este modo. La desplazo hasta ese punto y trazo esta línea inclinada. ¿Desde cuándo? Desde la segunda marca que he hecho. Me voy a la primera, y en la primera también la trazo así. En la siguiente que voy a hacer, me voy a desplazar un poquito más hacia abajo con una regla de uno de apoyo poniéndolo en la horizontal, y voy continuando con ese trazo saltando una marca. Arranco en la primera, en la segunda no marco, en la siguiente marco, no marco en la siguiente, y en la otra vuelvo a marcar, vuelvo a saltar una para proceder nuevamente a marcar, lo mismo, salto una, voy a desplazar un poquito mi escuadra a este punto, y en la siguiente realizo la marca, en la otra no marco, y en la siguiente que continúa realizo nuevamente la marca. Voy hasta ahí. Tengo una línea con una inclinación hacia la izquierda de 15 grados. La misma operación la voy a hacer con una inclinación hacia el otro lado. ¿Cómo lo consigo? Coloco mi escuadra que tiene los 15 grados sobre una guía, y con esta otra deslizo hasta ubicar ese punto que había dejado sin marcar, y ahí tengo una marca. Deslizo hasta el siguiente punto, tengo otra marca, traslado la escuadra, la pongo como guía, y voy buscando para hacer la otra marca que va a estar aquí. Continúo, deslizo mi escuadra hasta ubicar las otras marcas que la voy a tener por aquí, y la última marca de este lado superior que la voy a tener aquí. Fíjense lo que he conseguido hasta ahora. Son marcas hacia la izquierda y marcas hacia la derecha. Entre esta que tiene respecto a la vertical, voy a hacerlo con otro color.
entre esa que tiene respecto a la vertical 15 grados y la otra que tiene hacia el otro lado otros 15 grados, vale decir que si aquí tengo los 15 grados y hacia aquí tengo los otros 15 grados, entre esta y esta tengo una abertura de 30 grados. Eso es lo que buscamos para la representación de este tipo de rosca trapezoidal o tipo acme. Voy a repetir estos pasos en la parte inferior. Dijimos un poco por la escuadra sobre una guía. Y con esta otra voy buscando el trazo que viene siendo este trazo de aquí, salto una, me voy hacia la otra, lo que va a hacer esta línea de aquí, voy continuando. Del mismo modo salto una y trazo la otra, continúo con los trazos, continúo así hasta la última marca que tenga. Que justamente va a ser esta de aquí que tiene la inclinación hacia la izquierda. Voy a hacer la misma operación, pero con la línea inclinada, hacia la derecha. Coloco mi regla de guía y apoyándome en esa regla de guía voy ubicando la marquita que dejé sin trazar y voy buscando todas las marcas para hacer el trazo hacia la derecha. Bien, fíjense, tengo todos los trazos hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda. Después que tenemos las líneas inclinadas hacia la derecha, líneas inclinadas hacia la izquierda, voy a unir los diámetros mayores o diámetros externos con diámetros externos y diámetros menores o raíz con diámetros menores o raíz. Tomo el primer par del lado inferior de derecha hacia la izquierda completo, este punto con este punto. Y voy a unir con cuáles, con lo que le corresponda al lado de arriba, vale decir, este par voy a unir con este par de aquí, diámetro mayor con diámetro mayor o diámetro externo. Y de ese modo voy continuando con los demás. Agarro este otro par, tengo con este de aquí, tomo el siguiente par, voy trazando,
y trazando hasta donde me limite la longitud de rosca, que para este caso la longitud de rosca la voy a tener de este modo. Voy a trazar línea paralela desde este punto, me dará hasta ahí. Lo mismo voy a hacer aquí a la izquierda, perdón, a este lado de la derecha, perdón. Este parte le correspondería ahí hasta este punto, y esta otra le correspondería ahí, que es el inicio de la rosca. Después de eso voy a trazar lo que son los diámetros menores, vale decir este punto de aquí con este punto de aquí, este punto de aquí con este punto de aquí. Fíjense, lo que he hecho ha sido trazar este punto con este punto, después me traslado este punto con este punto, continúo diámetros menores con diámetros menores, diámetro menor con diámetro menor. Diámetro menor con diámetro menor. Y continúo este procedimiento hasta el final de lo que es la longitud de rosca. Continúo. Y por aquí voy a tener una línea paralela a este punto, vale decir paralela a este trazo. De este punto hasta ahí. Para que a la visual se pueda apreciar un poquito más con mayor claridad, voy a borrar solamente en un par de roscas y resaltar lo que queda como parte de la rosca, y lo que no es parte de la rosca solamente en un tramito voy a borrar para poder apreciar. Lo demás lo mantengo, ya que quiero que quede marcado cómo fue el proceso de construcción. Borro esto, y simplemente voy a mostrar esta parte. Simplemente mostraría esta parte como un diente de la rosca entero. Borro este sector, lo mismo, borro este sectorcito de aquí, y me queda de este modo. Este es el dibujo en modo detallado de lo que es una rosca trapezoidal o tipo arma. De ese modo me queda el dibujo. Cópienlo por favor en sus apuntes, lo realizan a escala para poder apreciar justamente este detalle que se quiere mostrar.